Muy buenos días, amigos de este su programa de Agenda con Nelson Gómez. Bueno, muchas actividades. Todavía retumba el discurso del presidente de la República, la guerra de Irán, Estados Unidos e Israel y muchos temas más, así como muchas situaciones que se presentan a muchos comunicadores, no periodistas, comunicadores que hablan todos los disparates y las informaciones que le mandan. No importa con quién sea, sin hacer ninguna investigación y sin hacer nada, simplemente porque una supuesta fuente, que es lo que ellos se dirían, pero todo el mundo sabe que son gentes allegados, gentes de oposición, muchos periodistas que se dedican a difamar. Y ya ustedes ven cómo el comunicador Ángel Martínez aparece públicamente pidiéndole disculpas al presidente de la República. Vamos a escuchar lo que él dijo inmediatamente y nosotros continuamos. Señor presidente, siento mucho haberme dejado llevar de mentiras y de personas que querían hacerle daño. Le pido disculpas por haberme dejado arrastrar con ese discurso. Al pasar el tiempo, he investigado y he comprobado que todas esas mentiras que me han mandado personas que quieren hacerle daño son mentiras. Mi disculpa, señor presidente. Espero me reciba algún día para poder entrevistarlo. Sería algo espectacular que una persona como usted le diera una entrevista a este comunicador. Señor presidente, que Dios lo bendiga. Y quiero que sepas que ese señor que está llevando este mensaje es su hermano. Porque me dijo un día, puedo dar la vida por mi presidente. Que Dios lo bendiga, señor presidente. Continuando con este espacio de Agenda con Nelson Gómez, entonces, fue lo que dijo, pidiéndole excusa al presidente de la República. Entonces, yo le pido a los periodistas y a los comunicadores que no se lleven de todo lo que la gente le dice, si no van a la fuente directa e investigan. Hay que investigar la situación. A Ángel Martínez lo cogió la oposición en su momento y todos los disparates que la oposición se imaginaba se lo mandaba a él y ahora él pide excusa diciendo que se dejó llevar, pero no dijo, pero todo el mundo sabe, los partidos de oposiciones que estaban detrás de Ángel Martínez, no voy a decir pagándole porque no tengo la información, pero un comunicador que vive en el extranjero, que es ciudadano norteamericano, no se va a llevar de todas las sandeces que le dicen desde un sitio a cambio de nada, arriesgando su reputación y arriesgando prácticamente muchas cosas. Y ya ustedes ven cuánto sometimiento se le ha hecho a ese señor y cuántas disculpas ha tenido que hacer públicamente. Lo que le digo a Ángel Martínez es lo mismo que yo le digo a nuestros compañeros periodistas, a los comunicadores. Aquí hay periodistas que nunca lo han sometido a la justicia en 20, 30, 40 años. ¿Pero por qué? Porque han hecho un periodista serio, no han hecho periodismo de extorsión, que es lo que se vive ahora. Ahora hay comunicadores, hay comunicación de extorsión. Y si ustedes verifican, más del 90% de esos comunicadores no son profesionales de la materia. ¿Por qué?
Porque hay una diferencia. Hay una diferencia entre comunicador y periodista. ¿Cuál es? El comunicador son todos los ciudadanos comunes que comunican, hablan y dicen y hacen una serie de cosas en los medios. Y por eso se le llama comunicador. Pero el periodista es la persona que estudió comunicación, que tiene una profesión, tanto técnica como profesional, como licenciatura. Que es una gran parte, y si ustedes verifican, es muy difícil que esos periodistas, nadie, más del 90% de esos periodistas, nadie lo ve, sin importarle el partido que sea, se cuidan. ¿Pero por qué? Porque te lo enseñan en las aulas. Que si tú no tienes la información acabada, que si tú no tienes la fuente, que si tú no vas a la fuente principal, aunque te lo hayan dicho, si tú no investigas, va a tener todos esos inconvenientes, pero eso lo enseñan en las aulas. Eso tú no lo vas a aprender hasta que no venga y difame a una persona y lo someta a la justicia a usted. Usted no lo va a aprender esa parte. Porque esa es la parte de la pedagogía del periodismo. Esa es la parte comunicativa del periodismo. La investigación. Ahí es donde está la diferencia entre una cosa y la otra. Y esa es la razón por la cual este señor ha tenido que pedirle perdón al presidente y ha tenido que pedirle perdón a un sinnúmero de gente que lo difamó, que lo injurió, que lo sometieron a la justicia por eso. Y ya ustedes saben todos los juicios que tienes abiertos en el país. Ahora él dice que se dejó llevar. Y no es así. Yo no puedo venir aquí a decir todas las porquerías y todas las vainas que tú oyes, que te llaman y que te dicen, que te comunican. Si yo no tengo la veracidad en las manos. Entonces, yo le pido a mis compañeros, yo le pido a los comunicadores que se dejen de estar tirando al medio todas las cosas que le dicen. Tú el que quiere ahora pone un canal. Y esa es la libre expresión. Esa es la libertad de prensa. Pero no el libertinaje que tenemos ahora. Porque lo que tenemos es un libertinaje que no debe continuar. A eso hay que ponerle coto. ¿Por qué? Porque si dejamos eso que siga, entonces se nos va a ir de las manos. Hay que ponerle freno a eso, a que usted no venga a un medio a difamar y a hablar y a postricar de todo un sinnúmero de personas que independientemente de todo, esas personas muchas veces son ajenos a lo que le dicen ahí, simplemente porque tú no le caíste bien, tú no le caes bien, o porque tú con un familiar o alguien y tienes influencia de ese comunicador, de ese periodista, entonces tú le llevas una información falsa y después tiene que retratarse. Entonces así no. Vamos a la pausa comercial y retornamos en breve con otros temas de su interés. La Cámara de Diputados dejó abierta la primera legislatura ordinaria correspondiente al año 2026 en una sesión en la que el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, auguró un periodo fructífero sobre el que vaticinó serán aprobadas importantes iniciativas de ley con el propósito de seguir aportando al avance de la República Dominicana.
Además, Pacheco dio a conocer el calendario de las sesiones del Pleno y reuniones de comisiones para el mes de marzo. Luego de la apertura de la legislatura, los diputados pasaron al Salón de la Asamblea Nacional, donde participaron en la sexta rendición de cuentas del presidente de la República, Luis Abinader. Durante su discurso, Abinader mostró la entrega de cientos de obras en todo el territorio nacional, los avances en la reforma policial y el aumento de la inversión extranjera, así como la modernización tecnológica que es validada con el anuncio de la construcción de un puerto de intercambio digital de Google y el lanzamiento de un satélite al espacio desde Pedernales. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Continuando con este espacio de agenda con Nelson Gómez, miren, se están dando conflictos bélicos entre Israel, Irán, Estados Unidos. Primero Trump dijo que terminaban eso en una semana. Después hablaron de 3 semanas. Ahora están hablando de 7 semanas. Señores, esto no se sabe hasta cuándo. Esa problemática en Medio Oriente es algo eterno. Las guerras orientales son eternas. De que yo tengo uso de razón, esa gente no han dejado de pelear nunca. Pero ¿qué está pasando en el mundo ahora mismo? Las guerras no sale ganando nadie. Eso es igual cuando tú echas un pleito. Todos los pleitos que usted pueda barajar, barájelo. Si gana, pierde, y si pierde, pierde 2 veces. Esa es la realidad. Si su vida no está en peligro, si sus intereses familiares no están en peligro, si nada de esas cosas está en peligro, no esté peleando con nadie. No pelee con nadie. Porque todo el que pelea, como quiera pierde. Si gana, pierde. Y si pierde, pierde 2 veces. Como quiera, pierde. Porque siempre hay secuelas que se quedan. Entonces, ¿qué pasa? El mundo está en vilo hoy. Ya el petróleo que nosotros estábamos comprando a 69 está casi a 80. Y el de 70 y algo subió casi a 90. 10 dólares. Entre 9 y 10 dólares ha subido el petróleo. Las reservas internacionales. ¿Y quiénes somos los perjudicados? Somos nosotros los que no producimos esa materia prima. Somos nosotros que no producimos esa materia prima. ¿Y qué pasa cuando aumenta el petróleo 5 o 10 dólares? ¿Qué pasa? Hay que buscar ese dinero. Y ustedes recuerdan que en la guerra, cuando empezó la guerra anterior entre Rusia, la guerra que empezaron Putin y Zelensky, ustedes saben lo que pasó. Todo se disparó a nivel mundial. Todo se dispara, señores. Entonces los perjudicados son la mayoría de los pueblos que no son productores de petróleo. ¿Por qué? Porque ya los gobiernos tienen que empezar a recomponer lo que es su presupuesto. Si esto dura más de 3, 4, 5 meses, que vuelvo y le digo, empezó con 3 semanas, después 5, ya van 7. Ya se está hablando de 7 semanas. Se está hablando de casi 2 meses. ¿Y cómo los países
que no tienen petróleo van a poder cuadrar su presupuesto? Cuando usted va a tener que sacarle a un presupuesto deficitario como el que nosotros tenemos 800.000 millones de dólares, que son alrededor de 60, 70.000 millones de pesos. ¿De dónde lo vamos a sacar? Porque el gobierno va a tener que subsidiar obligatoriamente. Porque si no subsidia esa alza del petróleo, esa alza del combustible que viene, el país nos va a ir encima. ¿Por qué? Porque se va a aumentar la gasolina, pero con el aumento de la gasolina, el gasóleo y el gas, es que se hace todo en el país. Entonces se va a aumentar el combustible en caso de, y van a aumentar todos los productos de primera necesidad que se han mantenido estables en los últimos 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque el presidente subsidió las guerras, la guerra anterior, y de una manera hay que buscar ese dinero. Hay que buscarlo. Pero esperemos que todavía, con esa pequeña reserva que tiene la República Dominicana, con una reserva de alrededor de 15.000 millones de dólares que tiene el Banco Central, el gobierno pueda amortiguar lo que es su política fiscal conjuntamente con la política monetaria del Banco Central. Porque cuando tú dices, ¿y cuál es la diferencia? No, la política monetaria la lleva el Banco Central y la política fiscal la lleva directamente el presidente de la República conjuntamente con el Ministerio de Hacienda. Esa es la diferencia entre una cosa y otra. Al Banco Central es que van todos los recursos recaudados durante el año del presupuesto de la nación, y a través de todas esas políticas monetarias y financieras es que se maneja lo que es la economía del país. Así se maneja la economía del país. Y está dividida en esos 2 renglones. La política fiscal, que la dirige directamente el Poder Ejecutivo, y la monetaria, que es dirigida por el Banco Central de la República Dominicana. Esa es la realidad. El presidente de la República, conjuntamente, entiendo que ya en los próximos días, se estará reuniendo con todo su gabinete económico para buscar una solución o una salida, o quizás no, ya el presidente entiendo que ya se reunió. Viendo la situación de una semana que tiene ya esta guerra que ha impactado al mundo entero. Nosotros tenemos que seguir vigilando. Tenemos una economía que iba a crecer entre 3.0, 3.5, y ya el primer trimestre creció 3.5, o sea que llevamos buen ritmo. Al llevar ese ritmo y pasar lo que está sucediendo ahora, ya obligatoriamente hay que hacer una recomposición económica para que el Producto Interno Bruto continúe aumentando. Eso es lo que nosotros entendemos que debe de hacer el gobierno, y quizá ya viene realizando algunos ajustes. Por eso ustedes ven que ya se está hablando de una serie de componentes que se van a enviar al Senado, a las cámaras, tanto del diputado como a la Cámara del Senado, algunos ajustes con exenciones y con otros, y un número de cosas que está sucediendo dentro de la economía dominicana que no está dando ningún resultado, pero que eso está ahí y que están obsoletas. Vamos a la pausa comercial, señor director, y retornamos en breve con otro tema de su interés.
Cámara de Diputados dejó abierta la primera legislatura ordinaria correspondiente al año 2026 en una sesión en la que el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, auguró un periodo fructífero sobre el que vaticinó serán aprobadas importantes iniciativas de ley con el propósito de seguir aportando al avance de la República Dominicana. Además, Pacheco dio a conocer el calendario de las sesiones del Pleno y reuniones de comisiones para el mes de marzo. Luego de la apertura de la legislatura, los diputados pasaron al Salón de la Asamblea Nacional, donde participaron en la sexta rendición de cuentas del presidente de la República, Luis Abinader. Durante su discurso, Abinader mostró la entrega de cientos de obras en todo el territorio nacional, los avances en la reforma policial y el aumento de la inversión extranjera, así como la modernización tecnológica que es validada con el anuncio de la construcción de un puerto de intercambio digital de Google y el lanzamiento de un satélite al espacio desde Pedernales. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Continuando con este espacio de agenda con Nelson Gómez, miren, hoy sábado todavía retumba lo que fue el discurso del señor presidente de la República. Un discurso donde la oposición se mantuvo durante el último año, que dónde estaban las obras del gobierno. Señores, no hay un municipio ni un distrito municipal donde el gobierno no haya hecho una obra. No hay un municipio, vuelvo y le digo, y un distrito municipal donde el Estado Dominicano no haya ido. ¿Qué pasa? En los gobiernos anteriores se concentraban en las grandes urbes. En las grandes urbes. Y voy a poner el ejemplo. Ahí está el ejemplo de Pedernales. Ahí está el ejemplo que todo se concentraba en el municipio cabecera. Pero ¿qué pasaba en Oviedo? Señores, Oviedo, eso daba pena. Y mira que el senador de Oviedo tuvo mucha influencia en esos gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Dionis Sánchez. Pero tú puedes ir a Oviedo a verificar cuántas obras se hicieron en los 20 años del Partido de la Liberación Dominicana. Tú puedes ir al municipio de Oviedo. Pero si venimos a Juancho, a la colonia, ahora mismo en Juancho y la colonia se están remozando todos esos barrios. Ahora mismo con las ayudas que el gobierno le ha dado a los diferentes distritos municipales, se están remozando. Pero si nos vamos en el municipio de Enriquillo, se está reparando el hospital. Se está reparando el hospital. Se hizo la carretera Enriquillo, la Cuatro Bocas, que estaba más o menos en condiciones regulares, pero se subió de la Cuatro Bocas allá a Chene, después de la Gallera. Donde se subió a la Cuatro Bocas porque hasta ahí era que se podía llegar. Pero lo demás era callejón que apenas te cabía un vehículo. Uno subiendo y uno bajando era muy difícil si se encontraban. Había que hacer malabares. Pero esa carretera está hecha hasta después de la Gallera. Que alguien diga que no. Pero se hizo un cementerio en Enriquillo con los recursos del ayuntamiento, parte de esos recursos de lo que el gobierno le facilitó a los municipios. Pero se hizo el techado que duró desde el 2004 que lo empezó Hipólito Mejía, 2003, y lo dejó en fase de terminación y no lo terminaron nunca.
Tuvo que terminarlo este gobierno. El muro del río del Mamonal no se ha terminado, no le han dado terminación. Pero ya no presenta el peligro que en un momento presentaba para el sector del Mamonal, mi barrio, mi sector, donde yo llegué ahí desde los 7, 8 años. Esa es la realidad que se ha hecho. Entonces, pero si venimos más para adelante, se han hecho parques en esos campitos y un sinnúmero de obras pequeñas, que esas obras prácticamente no se ejecutaban en los pueblos porque eso no se veía. En esos campos no se ejecutaban. Pero se está haciendo la carretera Polo, la Cuatro Bocas de Enriquillo. Polo, El Higüero, Naranjal, Arroyo Dulce, Mencía. Ahí viene haciéndose esa carretera. Ustedes me escuchan. Y que lo desmientan, que esas obras no se han hecho. Porque están ahí. Coja para Chene, coja para la Cuatro Bocas, donde están haciendo la carretera. Verifique el techado. Verifique si no se está reparando el hospital. Se hizo un cuerpo de bomberos y a través de bienes nacionales se le entregaron computadoras, laptops, impresoras. ¿Me entienden lo que es? Entonces, ahí es donde está la situación. En Barahona, ahí está el muelle. Y muchas obras que se han hecho. Ahí está el Infotec que se está terminando. Ahí está el edificio gubernamental frente al parque, que yo estuve en esa inauguración, que fue la vicepresidenta. Ahí está. Ahí están las 40 casas, 50 casas que se le hicieron en unos terrenos ahí, donde estaba la universidad vieja de aquellos tiempos, que ahora hay una escuela ahí, un colegio. Entonces, pero cuando usted se va al Cibao, cuando usted se va a la provincia de Santo Domingo, ahí son cientos de obras que se han hecho. Y cuando usted se va al país enteros, ya ustedes saben. Entonces, dame un minuto para escuchar lo que dijo el presidente de la República, señor director, respecto a todas las obras que se están haciendo en el país. Escuchemos. Esto era por si querían obras. En la provincia de Santo Domingo se ha impactado por todos sus territorios, con 385 obras, la avenida ecológica, la hípica, la ampliación del acueducto oriental de Salinidad, remodelación, construcción y equipamiento de la ciudad sanitaria, el teleférico de los Alcarrizos y la recién inaugurada línea 12 del metro. ¿Dónde están allá? Y en el Distrito Nacional, 100 obras como el proyecto Domingo Sabio, el Cristo Park, la remodelación del Estadio Olímpico completo. Hospital Padre Villini, la solución de pintura y pronto en abril, el túnel expreso de la Plaza de la Bandera. Y quiero destacar a modo de ejemplo que cuando terminemos la Luperón y ya están en licitación los pasos a nivel para eliminar los semáforos
saliendo de la capital hasta el 28, cuando tengamos esos elevados y tengamos el túnel de la avenida Luperón y tengamos la circunvalación de Navarrete que va a estar lista en julio. Esto sería para finales del 27. Podremos salir del aeropuerto de Punta Cana y llegar a Barahona o hasta Montecristi sin pasar por un semáforo en rojo. Continuando con este espacio de Agenda con Nelson Gómez, miren, los muchachos en los juegos de práctica que se hicieron aquí, fue un espectáculo. Un espectáculo. Eso esperemos que ya en los juegos ya oficiales hagan lo mismo que hicieron en ese estadio Quisqueya, que se invirtió más de $1 millón para que esos muchachos pudieran jugar ahí. Esa es la realidad. La República Dominicana está en serie mundial, está en juego, en pelota, y vamos a escuchar y vamos a ver las cosas buenas que los muchachos nos traigan después que se cierre el telón. Con esta última información hemos llegado al final de este su programa de Agenda con Nelson Gómez y le decimos que ya próximamente Miguel Cueva estará aquí con nosotros porque ya está muy mejor de salud. Pasen muy buenos días.